compromiso para que aquellos que nos cuidan se sientan más cuidados, que era el objetivo central de esta ley. Quiero agradecer a la Comisión de Seguridad que hizo un esfuerzo muy grande, a los distintos sectores políticos, porque cuesta llegar a acuerdos, hay que tener coraje y llegar a acuerdos, pero creo que es un esfuerzo que recoge exactamente el espíritu de la ley Naim y el espíritu de la ley Retamario, y generar este mayor cuidado a nuestras policías, a nuestras investigaciones, a Gendarmería, a las Fuerzas Armadas, que de esta manera, obviamente, al amparo de la ley, van a poder tener una mejor defensa de sus derechos. Operativamente, en relación a lo que se introdujo a propósito de las reuniones que hubo durante todo el día de hoy, la reacción inicial versus lo que ocurrió ahora. Todos estos temas son complejos en ese sentido, que tienen que ver con artículos legales que tienen que ver con las responsabilidades, tienen que ver con las resoluciones, y obviamente eso genera un esfuerzo especial, pero al final, obviamente, quizás estábamos más lejos de llegar a un acuerdo, pero al final hubo no unánime, que no fue unánime, pero fue un acuerdo mayoritario en cuanto a que debe cambiar y mejorar las normas legales con las cuales los organismos de seguridad, especialmente Carabineros, Investigaciones y la Fuerzas Armadas, ejercían su labor. Creo que eso nos va a permitir, junto a otras leyes que se han ido aprobando, y quiero destacar que la Cámara de Diputados ya aprobó algunas de las que habían aprobado la semana pasada a su vez, y esto tiene que ver con la agenda de seguridad. Y creo que esta es la línea de avanzar globalmente en una nueva agenda de seguridad. No va a significar que la delincuencia se va a terminar, pero sí que el Estado va a tener más opciones de hacer valer el derecho, y quienes están al servicio del Estado, que son sus policías, van a estar mejor resguardados en su labor. Eso es lo relevante y yo con eso me quedo. Creo que saben que ayer tuvimos un día complejo, pero muchas diferencias. Estuvimos legislando más de 6 horas en la Comisión de Seguridad. Terminamos a eso de las 9 de la noche, con diferencias muy profundas con el gobierno, que además en su minuto se levantó la mesa. Hoy día insistimos siempre en la disposición de dialogar con ellos, y creo que hoy día se mostró la mejor carga política, donde todos pusimos de nuestra parte para tener un texto que le diera certeza jurídica a los carabineros, que no tuviesen temor de utilizar sus armas de fuego y que efectivamente no van a ser perseguidos injustamente como ha sido hasta el día. Y el gran cambio es que el gobierno finalmente, y lo agradecemos, se abrió a que esto quedara en el Código Penal, que era el esquema que teníamos el día de ayer. Y por lo tanto, una vez que el gobierno se abre a que la certeza jurídica la queríamos tener en el Código Penal, porque los tribunales de justicia llevaban a carabineros allá y no estaban protegidos, bueno, se inició una nueva conversación que duró muchas horas durante el día de hoy, y terminamos con un texto robusto. Y no se trata de quién ganó o quién perdió. Ganaron los carabineros, ganaron las familias chilenas, ganó la seguridad en Chile. Y eso habla bien de todos los actores. Por el contrario, si nos hubiésemos quedado en la mezquindad, simplemente decir, no, aquí no se buscan acuerdos, habríamos fallado a Chile. Y por eso creo que es tan importante lo que se votó. Creo que todos hoy día mostraron la mejor cara. Se aprobó, ojo, por 40 votos a favor, son más de 2/3. El único partido que votó en contra de la idea de legislar fue el Partido Comunista. Por lo tanto, aquí hay un acuerdo transversal en Chile, menos con el Partido Comunista, que no es la primera vez que ocurre. Y lo quiero decir con todas sus letras, y por eso quiero decirles a las chilenas y chilenos, sean de izquierda o de derecha, que sus representantes estuvieron a la altura. El Partido Comunista, siento que no, pero bueno, está en su legítimo derecho de votar distinto. Privilegiada, senador, se acordó una nueva redacción. ¿Qué implica esta nueva redacción? Esta nueva redacción de la defensa, de la legítima defensa privilegiada, plantea lo siguiente: había una preocupación del Ejecutivo de que esta legítima defensa fuese solamente utilizada, que en el fondo permite más facultades para carabineros, cuando era atentada su integridad física o su vida, y no que fuese utilizada para el caso en que fuesen atentado, por ejemplo, un vehículo o los bienes. Nosotros no teníamos ningún problema en esa redacción y por lo tanto diferenciamos. Y dijimos, la legítima defensa de carabineros es cuando ellos son amenazados y pueden utilizar sus armas de fuego, y obviamente se le aplica esa excepción. Pero cuando hay un atentado contra un bien, obviamente no se le aplica el mismo criterio y se le aplica el artículo 10, que los defiende, pero con otro sistema, que es el sistema de por su cargo. Y esos son obviamente con mayor proporción
Y esa conversación fue la que tuvimos hoy día, por eso nos demoramos tanto, y por eso creo que también es tan positivo, que cuando nos dijeron estamos legislando mal, se equivocaban. Acá hoy día tuvimos un acuerdo transversal, excepto el Partido Comunista, y creo que eso habla bien de la forma de legislar en un tema tan sensible como el tema de la seguridad. Control policial, por ejemplo, cuando usted habla de que sea en función de su Un cargo. ejemplo más concreto de lo que le acabo de explicar es, por ejemplo, cuando alguien está haciendo algún atentado, robando un auto, por ejemplo, y Carabineros quiere intervenir, obviamente no puede utilizar su fuerza si no es proporcionalmente. Tiene que tener efectivamente proporcionalidad cuando va a tratar de proteger el que no se robe un auto. Pero si esa persona que está robando el auto ataca a Carabineros, él sí puede hacer uso de su arma de fuego sin estar con preocupación de la proporcionalidad. Y por eso diferencia entre la intervención policial para prevenir el atentado a un bien de cuando hay un atentado a una persona. Y no es solo él, también le permite la legítima defensa cuando se atenta a otra persona. Y esa diferenciación quedó muy bien explicada en esta redacción. Los ministros Cordero y la ministra Lobo van a hacer la opinión del Ejecutivo, porque yo estoy muy resfriada y no estoy presentable. Entonces, ministro. Buenas noches, buen día. El Ejecutivo, tal como sostuvo en la mañana del día de ayer, ante todo iba a promover el diálogo para poder lograr un acuerdo en torno a este proyecto que tratara de buscar el equilibrio razonable y adecuado entre la protección de nuestras policías y la protección de los derechos de las personas. El Ejecutivo, tal como sostuvo en la mañana del día de ayer, ante todo iba a promover el diálogo para poder lograr un acuerdo en torno a este proyecto que tratara de buscar el equilibrio razonable y adecuado entre la protección de nuestras policías y la protección de los derechos de las personas. Con esa finalidad, el Ejecutivo, durante el transcurso del día, con la colaboración de distintos senadores y con la buena voluntad de todos ellos, fuimos acercando posiciones principalmente para resolver uno de los aspectos clave de este proyecto, que estaba vinculado al determinado debate sobre la legítima defensa. En opinión del Ejecutivo, la solución es satisfactoria desde la perspectiva que trata de abordar distintos intereses. Por una parte, es muy precisa que la legítima defensa, en el caso de las policías, se realiza exclusivamente en aquellas hipótesis de protección de la vida, su integridad o la de terceros. Que en el caso de la protección de bienes, la legítima defensa no es la institución procedente, sino que una causal distinta, que es el correcto desempeño de la función pública asignada. Finalmente, en el caso de señalar que también durante el día el Ejecutivo promovió conjuntamente con los senadores dos normas que tenían especial preocupación para el Ejecutivo en el debate de la comisión del día de ayer. La primera tenía que ver con la exención de responsabilidad del mando y la segunda con la restricción de las hipótesis de apremios ilegítimos. Ambas han sido corregidas en la sesión de hoy, la primera rechazada y la segunda eliminaban los aspectos que limitaban esa hipótesis. Por cierto, en procesos de estas características, lo relevante es haber obtenido un acuerdo en común. Las posiciones ideales de cada uno de nosotros han quedado atrás y, por cierto, lo más relevante era lograr un acuerdo que le diera tranquilidad a las policías, pero sobre todo también que resguardara los derechos de todas las personas en su relación cotidiana con ellas. Se le consulta respecto a la importancia que esto había finalmente quedado radicado en la justicia militar. Las circunstancias centrales por las cuales el Ejecutivo había promovido el Código de Justicia Militar es porque entendía que ahí se encontraban las reglas estructurales del uso de la fuerza para carabineros, por la manera en que estaban estructuradas las normas del Código de Justicia Militar y porque el Código Penal se refería a normas generales. La principal preocupación del Ejecutivo era que mantener, y eso es la manifestación de preocupación del Ejecutivo que manifestó el día de ayer durante la mañana, que tal como había sido despachado la comisión, manteníamos paralelismos regulatorios. Durante el día se aproximaron posiciones
y el Ejecutivo aceptó trasladar al Código Penal en el entendido que se satisfacía un único estatuto al interior del Código Penal, pero que quedaban todas las hipótesis reguladas de legítima defensa vinculadas a actividades de la policía en materia de orden público y seguridad interior, y en el caso de Fuerzas Armadas exclusivamente en el caso que desarrollan ese tipo de funciones. Lo más relevante para el Ejecutivo es que esas disposiciones fueran autosatisfactorias en el propio código, de modo que tuvieran estatuto único, y eso es lo que se logró durante el transcurso del día. Se le consulta por las opiniones de la senadora Campillay, que dentro de la sala emitió comentarios respecto precisamente a la tramitación de este proyecto, a propósito de los acuerdos también alcanzados. ¿En qué momento la senadora Campillay? Sí, durante la votación en general, parte del acuerdo que existe hoy día, el Ejecutivo no tiene dentro de sus estrategias próximas el veto. Mañana nosotros tenemos que venir al Congreso nuevamente a plantear la discusión en la Cámara de Diputados, y en función de eso seguirá el resto de los trámites, o habrá tercer trámite, no, pero el hecho es que hoy el Ejecutivo promovió un acuerdo amplio y lo promovió con distintos grupos de senadores, y yo creo que esa es la noticia relevante. Sí, ¿Alguna última declaración de parte del Ejecutivo? Que es relevante la precisión que realiza la ministra Toa. La afirmación de la senadora Campillay se realizó antes que se lograra el acuerdo general. Pero se obtuvo. Sí, no, pero estamos hablando de la norma en específico, que era la relevante. El eje central estaba en torno a la legítima defensa. ¿Alguna otra pregunta? Bien, señoritas, caballeros, a descansar, que estén muy bien.